¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto, como siempre, encontrarnos. Revisamos, si le parece, información de impacto económico. Gobierno de Mauricio Macri en Argentina no consigue la forma de cerrarle la puerta al endeudamiento excesivo. Ejecutivo iraní anunció que se defenderá por todas las vías legales ante las medidas restrictivas impuestas por Estados Unidos. Doble filo de la deuda, ese es nuestro tema de Expediente Económico. Empezamos a desarrollar con detalles. En Argentina, el gobierno de Mauricio Macri o no quiere cerrar la puerta al endeudamiento o no consigue cómo hacerlo. Hay un informe sobre el resultado fiscal del Ministerio de Hacienda del país, según el cual durante el primer bimestre del año el pago de intereses de la deuda pública se situó en 88.328 millones de pesos. Esta cantidad significó en términos porcentuales 136,6% más que en el periodo de 2018, cuando los compromisos llegaron a 37.328 millones de pesos. En igual periodo, es la comparativa, claro. Mientras esto sucede, el gobierno contra las inversiones a servicios de agua potable y alcantarillado en un 5,2% y en educación 17,1%. Según el medio local Página 12, el objetivo de ese ahorro superávit es que sirva para compensar el creciente peso de los intereses de la deuda que ha servido en los últimos años para financiar fuga de capitales. Panamá trabaja para darle impulso a un proyecto ferroviario con el apoyo de la República Popular China. Detalles. El presidente del país centroamericano, Juan Carlos Varela, destacó la importancia de la instalación de un tren en la capital del país y la ciudad David. El gobernante dice que la puesta en marcha de la vía férrea valoriza todas las tierras públicas y privadas, mejora la movilización urbana, hace más eficientes los servicios públicos y promueve el turismo. El mandatario recibió el estudio de factibilidad del tren Panamá-David, un proyecto de cooperación no reembolsable entre Panamá y China. Elaborado por China Railway Design Corporation, expertos chinos trabajaron 15 meses junto a la comisión de alto nivel designada por el gobierno panameño para concretar análisis de sueldos, impacto económico, estudio logístico, rutas y lugares estratégicos para las estaciones. Hablamos de Cuba, que cumple con las metas planteadas para exportar uno de sus principales rubros, es decir, el azúcar. Cuando faltan 2 meses para que concluya la zafra azucarera, la Directiva de Relaciones Internacionales y Negocios del Grupo Empresarial Ascuba asegura que el país ha cumplido en 82% el plan de molienda. Entre 2017 y 2018 registró deficiencias en el cultivo de este producto debido a las prolongadas lluvias. La situación condujo a importaciones poco significativas para no afectar los planes exportables. Sin embargo, hoy día está garantizado el consumo nacional y se cumple con planes exportables de los derivados de la caña, tales como el col y el fitomas, un estimulante para la producción agrícola. El Ejecutivo ecuatoriano presentará en mayo venidero lo que ha catalogado su primer plan de acción de gobierno abierto. Según el gobierno de Quito, el programa integrará políticas que buscan fortalecer la democracia, la participación de la sociedad en la toma de decisiones, confianza ciudadana y mejorar calidad de vida de la población. El documento será presentado de manera oficial en la Cumbre Mundial sobre Gobierno Abierto que tendrá lugar en capital canadiense Ottawa en mayo. La subsecretaria de Gestión Gubernamental de la Secretaría General de la Presidencia, Margarita Rodríguez, refirió que el plan está alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y anclado a la Agenda Global 2030. Ganaderos esperan exportar carne a Rusia a partir de julio. Esto tiene que ver con Bolivia. Vamos de una vez al portal local razón.com. Según el titular de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz, Oscar Ciro Pereira, aseguró que hasta julio se puede enviar la primera muestra o digamos el primer contenedor de carne a Rusia tras la visita que haga a ese país el presidente Evo Morales por invitación del propio gobierno ruso. Según el representante de los ganaderos, la comisión de Rusia que llegó al país en febrero para evaluar las condiciones fitosanitarias de la producción
se fue convencida de que la carne de Bolivia puede perfectamente ser importada a ese país. La expectativa de abrir mercados, o mejor dicho, exportada a ese país, vendida a la nación euroasiática. La expectativa de abrir mercados para los productores de carne no solo se centra en Rusia, también se espera abrir en otros países como China. Tiempo de nuestra primera pausa en Impacto Económico. A la vuelta vamos a hablar de China y la Junta de Innovación. Detalles en solo minutitos. No se vayan. El presidente de la República Islámica de Irán, Hassan Rouhani, anunció que su gobierno presentará o acudirá a todas las medidas legales que sean necesarias para revertir esta situación que ha creado Estados Unidos. Exactamente irá contra funcionarios de Estado por crear restricciones comerciales y generar dificultades al momento de adquirir productos alimenticios. Esto tiene que ver con las medidas restrictivas que unilateralmente ha aprobado contra Irán el gobierno de Donald Trump. El Departamento Legal de la Oficina Presidencial, el Ministro de Justicia y el Ministro de Asuntos Exteriores, estas tres personas son responsables de la elaboración de una queja contra todos aquellos en Estados Unidos que participaron en estas sanciones. Al diseñar e imponer estas sanciones, esto es un crimen de lesa humanidad. Presentarán este caso legal en un tribunal del país y si el tribunal falla a favor, continuaremos con esta demanda en el siguiente nivel. El mundo debería saber que lo que hizo Estados Unidos no fue contra el gobierno iraní, contra su tecnología nuclear, fue contra la salud del pueblo de Irán, contra nuestro medio ambiente, contra nuestra vida y nuestra vida cotidiana. Fue contra la comida y la medicina de la gente. A través de esta demanda judicial quedará completamente claro qué medidas debemos adoptar en el futuro. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, reveló que más de la mitad de la población mundial está sin atención sanitaria básica. Agregó a través de un informe que solo 29% de la población tiene plena cobertura de seguridad social, 68% de las personas en edad de jubilación en todo el mundo perciben algún tipo de pensión. La organización sostiene además que en menos de 60% de los países hay planes o prestaciones para garantizar ingresos básicos para los niños. También que las principales deficiencias en materia de acceso a servicios sanitarios básicos obedece a una financiación insuficiente, a la escasez de trabajadores sanitarios y a elevadas cuotas de pago a cargo para los pacientes. Lo que les adelantaba antes de ir a la pausa, el gobierno de China presentó regulaciones para la innovación en ciencia y tecnología junto a la nueva junta directiva de la Bolsa de Shanghái. La misma está dirigida a compañías altas de tecnología, o mejor dicho, a compañías de alta tecnología. La Junta de Innovación de Ciencia y Tecnología de China comenzó a operar este lunes en la Bolsa de Valores de Shanghái. La Comisión Reguladora de Valores de China emitió el pasado 1 de marzo las regulaciones de la Junta de Innovación que controla el sistema OPI basado en el registro, un paso de reforma importante para el mercado de capitales de China. La misma estará enfocada en compañías del sector de alta tecnología y emergente como los informativos de nueva generación, equipos avanzados, nuevos materiales, energía y biomedicina. Con el sistema de registro piloto, las compañías elegibles pueden ser incluidas en la lista al presentar la documentación requerida. En noviembre de 2018, el presidente de China, Xi Jinping, había anunciado el plan de lanzar la Junta en su discurso de apertura en la ceremonia de la primera exposición internacional de importaciones de Shanghái. La China International Capital Corporation espera que unas 150 firmas coticen la nueva Junta este 2019, con lo que se recaudarán 50.000 millones de yuanes, equivalente a 7,46 mil millones de dólares. En Alemania, sindicatos vinculados al sector servicios temen una posible fusión de bancos y que esta ocasione despidos masivos. Representantes del gremio Verdi afirman que con la fusión de las entidades bancarias Deutsche Bank y el Commerzbank cueste por lo menos unos 10.000 empleos, así como recortes a mediano plazo. El gremio sindical sostiene que esta unión o las uniones en plural no podrán colmar las expectativas de crecimiento y prevén gran cantidad de despidos no obstante. De hecho, la vicepresidencia de la asociación
mantiene datos más negativos y habla de que recortes que van entre 30.000 y 50.000 despidos. Para la directiva del Centro Financiero de Baviera, la fusión entre ambos bancos no tiene ningún sentido porque las entidades todavía están abordando problemas heredados como la integración del Postbank. El gobierno de India intentará exportar productos de ingeniería y espera triplicar sus ingresos por este concepto para 2025. Las autoridades de Nueva Delhi informaron que las ventas internacionales por ingeniería podrían llegar a $200.000 millones en 2025. El Departamento de Comercio y el Consejo de Promoción de Exportación de Ingeniería examinarán una hoja de ruta en aras de alcanzar el potencial identificado. El gobierno de India prevé que las exportaciones de ingeniería alcancen unos $80.000 millones en el actual ejercicio fiscal que termina el 31 de marzo. Estas ventas constituyen actualmente 25% de los envíos de mercancía general del país. En el documento de estrategia se han identificado áreas en las cuales se requieren intervenciones concertadas entre el gobierno y la industria que incluyen distintos aspectos como producto, mercado, optimización, desarrollo del ecosistema, promoción y adquisición competitiva de insumos. Tiempo de una nueva pausa en nuestra mesa de análisis. A la vuelta vamos a abrir nuestro expediente económico que hoy versa sobre el doble filo de la deuda. Ya venimos. Hemos llegado a nuestro tema de análisis que hoy explica cómo la deuda, una herramienta financiera muy importante, puede convertirse en un arma de doble filo para los estados. Empezamos. Resulta esencial para el ordenamiento financiero internacional que los estados cumplan con sus obligaciones financieras. Cuando un país presenta una situación de impagos dilatada en el tiempo, todas las partes sienten los efectos. No solo sus acreedores dejan de cobrar, sino que también el propio deudor se enfrenta al riesgo de quedarse totalmente excluido de la financiación internacional. El acceso a ese financiamiento externo muchas veces es fundamental para inyectar recursos a la economía sin tener que depender únicamente de la capacidad de ahorro local. Esto supone esfuerzos y compromisos. Aunque a través de esta herramienta financiera los países pueden llegar a obtener los dólares necesarios para invertir en infraestructura y desarrollar la economía nacional, por años ha sido visto como un mecanismo de desposesión, incluso como uno de los más exitosos en Latinoamérica según Pascualina Curso, pues según la economista no solo genera una transferencia de renta colosal hacia el capital financiero internacional, sino que abre la puerta a la intensificación de otros mecanismos como la mercantilización y privatización de servicios públicos y la apropiación de la explotación de los recursos naturales por el capital privado. Es por esa razón que siempre se busca una y mil maneras de que los países siempre estén en esa condición, endeudados, es decir, dependientes, y se inventan otras tantas para negociar. Frente a este escenario, los países también tienen derechos a renegociar los acuerdos, como hacen la mayoría de actores económicos privados a lo largo de su vida. La reestructuración de la deuda consiste en establecer nuevas condiciones de pago de la deuda vigente de un país, un proceso que requiere de una renegociación entre acreedor y deudor. Generalmente incluye la modificación de los plazos de vencimiento, haciendo que se elimine así la acumulación de deudas a corto plazo y se conviertan estas en deudas consolidadas a largo plazo. El reescalonamiento de la deuda, es decir, el cambio en las cantidades anuales a pagar para que estos resulten más uniformes o graduales, y la modificación en los intereses. Esto supone que dos tipos de proceso de renegociación de deuda se enfrenten. El primero puede significar un alivio y una oportunidad justa y soberana para el desarrollo de la economía deudora, si se emplea el dinero obtenido para invertir en infraestructura y programas sociales. Y por supuesto, si se mantiene la lucha por recuperar espacios de soberanía y hacer frente al orden hegemónico geofinanciero global. En el segundo, el proceso puede convertirse en una cadena perpetua asociada a un mecanismo de extracción de riqueza constante, sometiendo al país a más y más deuda, a la pobreza y a la precarización como resultado de la reproducción de relaciones asimétricas. El fin último de la renegociación dependerá de la estrategia y voluntad geopolítica de las partes. El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, aporta 3 casos recientes de reestructuración de deuda de características distintas. Por América Latina figuran Argentina y Ecuador, y por el resto del mundo, Ucrania.
En 2001, Argentina defaultió su deuda externa con acreedores privados en medio de una crisis externa, financiera y social. Tras 4 años de default en 2005, el gobierno de Néstor Kirchner llevó adelante un proceso de reestructuración de la deuda a fines de retomar los pagos de una manera sostenible para la economía argentina. El resultado se dio a conocer el 18 de marzo de 2005. La adhesión fue del 76,15% de los bonistas y se logró una quita nominal del 56%. En otras palabras, de los 81.836 millones de dólares de deuda elegible, 62.318 millones entraron al canje, tras el cual se terminaron acordando pagos por 35.261 millones. De los 19.518 millones de dólares que no entraron al canje, se dispuso el no pago de los mismos hasta que en 2010 se realizó una nueva reestructuración de la deuda. En la misma entraron al canje el 67% de los acreedores restantes y se les efectivizó una quita de 36%. Finalmente, de toda la deuda defaulteada en 2001, solo 9.000 millones no entraron al canje. Entre quienes no aceptaron la reestructuración se encontraban los fondos buitres, que continuaron reclamando el pago del 100% de los bonos que poseían, más intereses y punitorios, hasta que en 2016, tras el fallo de la juez de Nueva York, Thomas Griesa, el gobierno de Macri les reconoció el reclamo y realizó el pago. El caso ecuatoriano fue distinto al argentino, ya que la renegociación no surgió de una crisis seguida de un default. En diciembre de 2008, el gobierno de Rafael Correa anunció el cese de pagos de los bonos Global 12 y 30 por considerarlos de carácter ilegítimo, tras una auditoría que expuso irregularidades en las negociaciones y renegociaciones de la deuda pública ecuatoriana. Ante la perspectiva de no pago y la investigación en curso, el precio de los bonos se desplomó y el gobierno ecuatoriano adquirió por 900 millones de dólares deuda valuada en 2.900 millones de dólares. Esto implicó retirar de circulación del mercado el 91% de los bonos Global 12 y 30. Así, la deuda externa total pasó del 26% al 20% del PIB y permitió ahorrar al Estado ecuatoriano 7.500 millones de dólares entre 2008 y 2030 entre pagos de capital e intereses. El caso de Ucrania es el más reciente. Fue acordado en agosto de 2015 tras 6 meses de negociación. Los acreedores ucranianos aceptaron una quita del 20%, por lo que la deuda negociada pasó de 19.300 millones de dólares a 15.500 millones de dólares. Asimismo, se extendieron los vencimientos de los bonos por 4 años, pasando del periodo 2015-2023 al periodo 2019-2027. A cambio, Ucrania elevó las tasas a pagar por los bonos a 7,75%, un 0,53% superior al que tenía hasta la fecha. También se incluyó la posibilidad de pagos adicionales en función del crecimiento del Producto Interno Bruto. A diferencia de los casos anteriores, este acuerdo tuvo la venia y el apoyo del Fondo Monetario Internacional. Este organismo y la Comisión Europea reflejaron su satisfacción ante el canje y destacaron que esta reestructuración permitiría llevar adelante las reformas económicas pactadas con el gobierno ucraniano. Sin embargo, contra los pronósticos optimistas en los años subsiguientes, Ucrania ha continuado recurriendo a préstamos del Fondo Monetario Internacional. Valga decir que hay actores que siempre buscan anteponer como prioridad absoluta el endeudamiento de los países, y ello porque saben que pueden sacar mucho provecho de ello. Los préstamos acordados por organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, estos son los actores de los que hablamos, lejos de favorecer el desarrollo industrial de los países endeudados, son proyectos que los integran en el mercado mundial para servir a los intereses de las multinacionales y la banca. Sus programas de ajuste estructural están dirigidos, según sus discursos oficiales, a restablecer el equilibrio financiero de estos países que están en dificultades, pero realmente se trata de ajustes con los cuales, ante todo, resultan favorecidos los mercados financieros. Y para conseguirlo, tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional imponen la apertura de la economía a fin de atraer capitales. Ese escenario tiene consecuencias negativas para la población y la economía en general. La pobreza se generaliza con rapidez y no miremos a nuestra región. Los criterios macroeconómicos privilegiados por estas instituciones financieras no permiten en ningún caso mejorar el bienestar colectivo, pero sobre todo de la población más empobrecida. Bueno, por eso y más, en el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica se lee que la deuda es un elemento consustancial al funcionamiento de la economía capitalista. Es un mecanismo por el cual
todos los estados, desarrollados o no, pierden soberanía frente al sector financiero. Y así llegamos al final de nuestro tema de análisis y también de esta emisión de Impacto. Gracias como siempre por acompañarnos. Sigan en sintonía.